Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica y estamos reflexionando en la predicación que el apóstol Pablo está entregando allí en la iglesia en Antioquía de Pisidia. Y vamos a tener hoy como título "Y finalmente", ¿por qué? Porque después de que Pablo ha estado dando su discurso, ha estado diciéndole a las personas que estaban allí en la sinagoga un resumen histórico hasta David, porque ellos conocían la historia del pueblo. Posteriormente les va a decir, bueno, Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías Salvador, pero también les está diciendo que hay una promesa cumplida allí en medio de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, ahora y finalmente, ¿cuál será la conclusión de este discurso? ¿Cuál será la aplicación de lo que Pablo está diciendo allí en la sinagoga? Esta historia la encontramos en Hechos, capítulo 13, y vamos a ver la conclusión a partir del versículo 38 y observaremos también el versículo 42 y 43. Entonces, observe conmigo Hechos, capítulo 13, versículo 38. Dice, después de haberles hablado del Salvador, después de decirles que la promesa y todas las promesas del pueblo se cumplen en la persona del Señor Jesucristo y que Dios le levantó de los muertos, les dice esto: sabed esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. He leído Hechos 13:38. Entonces, Pablo llega a la aplicación del mensaje y les dice, sabed esto. En otras palabras, escuchen muy claro. Ustedes creen que la salvación se obtiene mediante el cumplimiento de la ley. Sin embargo, el cumplimiento de esa ley no acallaba su conciencia interior del pecado. Ahora, el apóstol Pablo enfrenta a todo el auditorio y les dice, sabed esto, varones hermanos, todos los que estaban allí. Y les dice, hay un camino nuevo para obtener el perdón de pecados definitiva y plenamente. El camino es en Él. Dice, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Este perdón es en Jesucristo y solo en Él podían obtener ellos, como nosotros y como todo ser humano en la historia, perdón de pecados y ser justificados delante de Dios. Entonces, en cada ser humano hay una necesidad plena de ser perdonado de sus pecados. En otras palabras, de ser justificado. Lo cierto es que muchos de los mismos seres humanos buscan esa justificación a su propia manera, a la manera del hombre. Aplicando esto también a nuestros días, muchos están creyendo que son justificados por causa de sus obras, por causa de sus propias religiones. Muchos están creyendo que son justificados por causa de sus propios pensamientos. Ellos razonan de la siguiente manera: yo creo esto, por lo tanto, yo no seré, no estaré mal delante de Dios porque es lo que yo creo, y siendo buena persona y de esta forma, entonces yo soy justificado y yo me presento justo. Y yo sí creo en Dios, pero lo hago a mi manera. Entonces, es la pregunta: ¿la Biblia dice a su manera? ¿O la Biblia dice a la manera de Dios? Mira lo que dice el 38, es por medio de Él, del Señor Jesucristo. El 37 dice, uno a quien Dios levantó de los muertos, uno que no vio corrupción. Ese se llama Jesucristo. Y por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Mira el versículo 39, es muy importante. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree.
Bueno, ahora está diciendo que todo aquel que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca puede hacer. Nunca puede hacer. Es decir, la ley de Moisés es un espejo que nosotros podemos observarnos allí, observar el pecado, observar nuestra maldad y observar la gran distancia que hay entre Dios y el hombre por causa de quebrantar esa ley. Bueno, las ceremonias legales de la ley tampoco pueden. Solamente, o digamos, el sacrificio por el pecado allí con el cordero. No pueden quitar la condenación del pecado. Pero quizá las prácticas religiosas que ellos hacían, los lavamientos, sus vestiduras y todo, no lo podían hacer, porque como el mismo Pablo dice que la ley es un ayo, es un tutor, es ese que nos lleva de la mano al lugar correcto. La ley sí es ese tutor que nos lleva a Jesucristo. La ley nos muestra nuestra terrible necesidad de perdón de pecados y es la que nos lleva a saber y a reconocer que por la gracia de Cristo la solución la ha entregado Dios y jamás la podría entregar el hombre. Entonces, esa ley en la que ellos confiaban, en ese sistema de ceremonias legales, en ese conjunto de sacrificios por el pecado y en esas prácticas religiosas, ¿qué podían hacer? Cubrir el pecado. Sí, ellos también eran justificados por la fe, porque el mismo Abraham fue justificado por la fe, y escrito está que el justo por la fe vivirá. Hoy es igual, nuestra justificación es por la fe, pero la fe puesta en la persona correcta. Leemos una vez más: todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, esto es, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Sabe, querido amigo, si usted está escuchando este video y usted no ha creído, usted también puede hacer parte de ese todo aquel que cree? Usted puede poner su creencia en la persona del Señor Jesucristo. Usted puede poner su fe en la persona del Señor Jesucristo, quien ya lo hizo todo. La salvación es de Jehová. Y tú y yo no podemos sacrificarnos, ni mucho menos hacer ceremonias legales, ni podemos sacrificarnos nosotros mismos por el pecado, ni podemos tener prácticas religiosas. Pero todo aquel que cree en Jesucristo es justificado por la fe allí en Jesucristo. Bueno, ¿qué es la justificación delante de Dios? Es que usted es declarado libre de toda penalidad por el pecado. Por el pecado que Cristo llevó ocupando su propio lugar en la cruz. ¿No es esto maravilloso? En un mundo de esclavitud, en un mundo de presión y de depresión, usted puede ser libre de la penalidad del pecado. Ese pecado, Cristo lo llevó ocupando su lugar en la cruz del Calvario. Querido hermano, no hay nada más grande que podamos comunicar sino esta gran verdad. Amigo, mira lo que dice el versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Aquí el apóstol finaliza ya su sermón, su exhortación, y exhorta a la atención a ese mensaje que se le ha predicado. Si usted ha observado estas 4 últimas reflexiones, preste atención a ese mensaje, estúdielo. Mira lo que dice Habacuc 1:5. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El apóstol Pablo les va a recordar el desastre de la deportación a Babilonia que vino por la desobediencia a Dios. Y eso fue algo terrible para el pueblo y algo muy importante. Algo que pasó en esos días, que también fue muy importante,
es que en el año 70 llegaron los romanos, destruyen Jerusalén y mataron a miles de sus habitantes, que produjo la dispersión de los judíos. ¿Por qué? Muchas veces por menospreciadores, por desobedientes, por los que se burlan del mensaje del evangelio, por los que dicen no quiero saber nada. ¿Sabes? Bueno, pues nada es comparable. Nada de estas dos cosas, ni la deportación a Babilonia, ni la destrucción del templo en el año 70, es comparable a las consecuencias de rechazar el mensaje del evangelio. Nada es comparable con esto. Querido amigo, nosotros como embajadores rogamos arrepentidos. Pero ¿sabe? Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que proceda al arrepentimiento. Mira el versículo 42 y 43. Algunos menospreciarán, otros se burlarán, pero miremos a otros. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Algunos rechazarán, otros rogarán, y en este caso fueron los gentiles. Vengan, queremos oír. No todos rechazarán, otros sí quieren oír. Y mira el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Bueno, aquí también hay algunos judíos, prosélitos piadosos. Unos siguieron a Pablo también y a Bernabé, quienes hablándoles, entonces Pablo y Bernabé, a estos que les seguían, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto de perseverar en la gracia es algo muy tergiversado en nuestros días. Se han escrito libros, bibliotecas con respecto a esto. Pero si usted mira el contexto, queridos hermanos, la Biblia nos habla de esos prosélitos piadosos, de esos judíos piadosos que se siguieron a ellos, que siguieron a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque allí estaban en medio de esa gracia con un corazón sediento. Ese fue el impacto del evangelio a esos corazones sedientos por alcanzar la paz con Dios. Y es el impacto que Dios quiere hacer en tu vida hoy también, si le aceptas. Bueno, pero ellos les dicen también perseverar en la gracia. Bueno, es que cada prosélito de estos, cada judío prosélito que se hacía prosélito, alcanzaba tal grado de fanático, alcanzaba tal grado de intransigente, de irreverente, de orgulloso, en nuestros días diríamos de creído, de arrogante, por ese mismo grado de fariseo que había alcanzado. Pero ahora en Cristo no se podía perseverar en ese modo de orgullo. Así es de que Pablo les dice, ¿ustedes quieren seguirme? Bueno, entonces deben perseverar en la gracia. Ya no vamos a perseverar en ese modo de orgullo, no son esos estatus, no son esas posiciones que usted alcanzó como prosélito, sino que ahora ustedes deben perseverar en la gracia del evangelio, en conocer y entender que no fue usted quien alcanzó ese grado, sino que no somos nosotros tampoco, sino que es Jesucristo. Y es en la gracia del evangelio predicado de Jesucristo y de todo el contexto que estamos hablando que se debe perseverar. Mi amado hermano, este es una gran aplicación del mensaje del evangelio. Téngalo claro, por favor, y continúe comunicando la verdad del evangelio a todos los suyos. Un buen día y bendiciones.